tiempo para analizar la situación y analizar las causas, pero sí que me gustaría pedirte que nos ayudaras a comprender un poquito algo más, aunque sea muy brevemente, cuáles son algunas de esas causas que Amaya ya enunciaba, ¿no? Pero mirando claramente algunos de los conflictos más olvidados en el continente africano, cuáles son las causas que están forzando ahora a que continúen el movimiento de personas, dónde están los principales focos, en qué países está produciéndose situaciones que probablemente nosotros no tenemos en el radar, no tenemos desde nuestra perspectiva aquí, no las tenemos tan presentes, pero que nos gustaría que tú nos trajeras aquí. Gracias, Lucía. Como bien dices, necesitaríamos tiempo, ¿verdad?, para entrar en cada conflicto, la causa que lo ha provocado y el impacto que tiene en la vida de las comunidades, ¿no? Casi pues vamos a citar algunos conflictos de esos que nos salen en los diarios y ver por qué. Pues bueno, hace un año hubo un golpe de Estado en Guinea Conakry. Nosotros hemos vivido el flujo de personas de este país en Marruecos, en Nador. También recientemente, ¿verdad?, a finales de junio vivimos un episodio dramático sin precedentes en la frontera con Melilla. Básicamente la gran mayoría de personas venían de Sudán. Bueno, en Sudán del Sur ha habido 2 golpes de Estado, en abril del 19, en octubre del 21. Hablamos de un país en el que las protestas dejan centenares de muertos. Entonces, y esto es apenas de hace 5 meses, ¿no? Luego, bueno, hablando del continente, tenemos que dirigirnos, por supuesto, al Tigray. Claro, nos están diciendo que está habiendo una limpieza étnica, ¿no? 700.000 personas tigriñas expulsadas de su tierra en Etiopía. Luego está esa violencia en el Sahel. Decimos Sahel y claro, nos vamos de punta a punta. Tenemos en Somalia Al-Shabaab, luego ya en nuestra parte de África Occidental, pues en Níger, Burkina, ¿verdad? Tenemos allí Al-Qaeda, el Daesh, y en medio Nigeria, Boko Haram. Bueno, luego está ese especie de, que no es conflicto, pero que es una realidad que tiene un impacto muy determinante en la vida de las personas y de las comunidades, que es el cambio climatológico. En nuestra región, por ejemplo, ¿no?, se estima que ese aumento de la temperatura tiene un impacto directo en la producción agrícola. Entonces, cuando el 70% de la población vive de la agricultura, que supone que casi un 15%, ¿no?, de la producción caiga. Bueno, pues ya sabemos lo que significa y hablamos de comunidades en las que igual no se come una vez al día, ¿no? Entonces, lo que me parece más interesante es darnos cuenta de que todo esto a veces no lo manejamos demasiado porque no aparece ante nuestros ojos. Y no aparece ante nuestros ojos porque hay una configuración de la realidad social. Y eso responde a teorías de la comunicación. Hablan, ¿no?, los estudiosos de la agenda setting, que consiste en ir configurando esa realidad social a través de la tarea diaria, de seleccionar unas determinadas noticias y evidentemente de excluir otras. Entonces, vivimos en el mundo que nos ponen delante y eso tiene unas consecuencias. Merece la pena desvelar esa realidad y darnos cuenta, como decías, que la mitad de la movilidad humana en el continente africano se queda en el continente africano y que en estos momentos el conjunto de los países de África acogen al mayor número de refugiados del mundo, ¿no? Y eso nos habla de un continente que sufre mucho y que acoge mucho. Y eso tiene una capacidad de atracción que la vivimos, estemos al tanto de esta realidad o no. Y eso es buena noticia y de eso hablaremos más tarde. Alba nos habla ya del cambio climático. Es algo que me gustaría que Mariana nos hablara esto también porque
el corredor seco es algo que el corredor seco que atraviesa toda Centroamérica es algo que nos preocupa mucho. Según la Organización Meteorológica Mundial, y cito textualmente, esta región es una de las más afectadas en los desastres naturales, comprometen la salud y la seguridad de las personas, amenazan la seguridad alimentaria, hídrica, energética y ponen en peligro el medio ambiente. Estamos viviendo ahora como los compañeros de Alegría Honduras nos mandan informes diarios de lo que está ocurriendo en Honduras con unas inundaciones tremendas, ¿no? ¿Puede asegurarse que hay una relación causa-efecto entre el cambio climático y el aumento de la movilidad humana en Centroamérica, en la región centroamericana? Sí, bueno, sí, yo creo que sí. Y justamente, pero bueno, es muy complejo, ¿no? O sea, justo desde la red jesuita con migrantes en el análisis colectivo hablan de esta multicausalidad tan compleja, ¿no? Que hace muy difícil el acompañamiento y las estrategias de protección también, ¿no? Pero bueno, es evidente que es una región ambientalmente muy frágil, con consecuencias del cambio climático por actividad industrial, ¿no? O sea, eso es muy importante mencionarlo. Yo quería traer como un ejemplo, porque me parecía que era más fácil explicarlo. En algún momento me tocó justo estar con las compañeras de LERIC y Radio Progreso en Honduras y fuimos a visitar toda esta zona donde están los campos de palma, ¿no? Y era una zona completamente seca, porque esto del aceite de palma y estas palmas chupan agua que dejan todo seco. Y platicando con las personas ahí, todo el mundo tenía un familiar que se había ido a Estados Unidos o que estaban planeando irse a Estados Unidos, porque la zona está seca y cuando llueve las lluvias arrasan, pues porque está la sequedad de la tierra que no se absorbe el agua y es una zona muy frágil a desastres ambientales y al cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, platicándolo, ¿no? Todo el mundo estaba en un proyecto de irse, un proyecto migratorio o juntando el dinero para poder pagar al traficante, esperando que les manden dinero de Estados Unidos o lanzándose ya cuando no tienen otra opción, pues lanzándose a su suerte o esperando a que surja una caravana con la cual se puedan ir de manera colectiva y protegidas, pensando que a través de las caravanas pues, pueden llegar a Estados Unidos. Y me parecía como muy característico y lo platicábamos, ¿no? Y creo que esta conversación ya salió también de pues, lo que es migración económica, pues en realidad de fondo hay la mayoría de la población es campesina, la cual ya no tiene tierra para sembrar porque está todo seco. Entonces, evidentemente hay consecuencias ambientales, es desplazamiento forzado por causas ambientales, es un contexto, bueno, actualmente hay toda una conversación alrededor de la protección justo, ¿no? de la población desplazada por cambio climático, donde me parece muy importante poner todo lo vinculado a la actividad humana y a la actividad industrial, porque también hay miles de personas defensoras de la tierra desplazadas por defender sus territorios de la actividad industrial, que también es parte de este desplazamiento por motivos ambientales y que las consecuencias son muy graves, y no solamente en Centroamérica. México es un país que también tiene muchísimas personas defensoras de la tierra y territorio asesinadas y desplazadas internas por la defensa de sus territorios, y que me parece que es parte de este diálogo del desplazamiento por cambio climático, desastres ambientales y actividad industrial extractivista, ¿no? Dan, nos decía Alvar que el continente africano es el continente que más población refugiada y desplazada tiene y acoge, la que más se expulsa de sus hogares y la que más acoge también. Pero hay un caso paradigmático, un país paradigmático también, que es el caso del Líbano, un país muy pequeño que entre todos los países limítrofes con Siria y que no ha firmado la Convención de Refugiados en 1951, sin embargo, es el que más compromiso con la acogida tiene en términos porcentuales, ¿no? De hecho, es el país con mayor concentración de personas refugiadas per cápita de todo el mundo.
mientras que es un país a la vez que lleva muchos años sumido en una profunda crisis social, económica. Todos vimos la explosión de Beirut en los telediarios. Es una situación muy compleja. La pandemia vino solamente a incrementar una situación ya muy compleja. Se habla poco, a veces, de los países de acogida, países muy estresados ya, países en muchas dificultades, y se habla poco a veces de las poblaciones que localmente acogen a las personas que vienen de fuera. ¿Cómo ha ido evolucionando la convivencia de la población libanesa con las poblaciones refugiadas y qué hace el JRS para contribuir a que esa convivencia sea posible? Que entiendo que esa convivencia diariamente supone muchos desafíos. Buena pregunta. In 2011 and 12, I was in Lebanon at the beginning of the Syria crisis. En 2011-2012 ya estaba en Líbano, al principio de la crisis siria. And Lebanon has 4 million people. Líbano tenía 4 millones de habitantes. In 6 months, 1.5 million Syrians entered Lebanon. En 6 meses, 1,5 millones de personas llegaron a Líbano. I think Spain is about 45 or 50 million people. Sí, España, que tiene 44 o 25 millones de Would be almost as though 15 or 20 million people arrived here in 6 como months. si 15 millones de personas llegasen a España en 6 meses. More than 1 out of 4 people living in tiny Lebanon is from Syria. Más o menos una de cada 4 personas que viven en el pequeño Líbano tienen origen sirio, son de origen sirio. So in the US and in Europe, we talk about 10,000, maybe 100,000 refugee migrants at a time. We're talking about 1.5 million just in Lebanon, not talking about Turkey or Jordan or Iraq or Egypt. Cuando en Estados Unidos, en Europa, hablamos de personas refugiadas, ¿no? Hablamos de 10.000 personas, ¿no? Estamos hablando de 1,5 millones de personas de origen sirio, sin hablar de aquellas personas de Jordania y de otros países colindantes, ¿no? So the impact is enormous on this very small country. There is also a history, the Lebanon Civil War, one of the factors for that was the Palestinian migration, refugee crises between 1948 and 1967. Entonces el impacto es enorme, es brutal, ¿no? También mirando hacia atrás, ¿no? En la guerra civil libanesa, ¿no? Que había también factores de acogida de palestinos, de gente palestina, ¿no? Llegando entre 1948 y 1992. Between 1948 and 1967. Sí, como entre el 67, más o menos, como exacto. Only to say that the story of migration into Lebanon has a history for many Lebanese of instability and war. Claro, solo para contextualizar que en la mentalidad libanesa, ¿no? Hay una asociación, ¿no? De la acogida de personas refugiadas que conllevó pues, a una inestabilidad y después pues, a un conflicto, ¿no? And so, at the beginning, the relations were okay. But today, with the economic crisis, the situation is much more difficult. Claro, al principio las relaciones eran estables, pero ahora la realidad es que con la crisis económica que hay en la actualidad se ha tensado mucho. We now, even in front of some of the schools that we operate, are seeing violent conflict just between Lebanese and Syrians.
Muslims, Christians, Kurds, Arabs, just because the vulnerability of both, of all, is that much more heightened. Incluso en las escuelas, ¿no? Se está viendo mucho conflicto, ¿no? Entre el origen libanés, el origen sirio, árabe, cristiano, kurdo, ¿no? Porque la vulnerabilidad de todos pues, se junta, ¿no? So I hear Mariana, the story of Central America and migration in Central America, the stories that we hear, El Salvador, Honduras, Guatemala, the story is a question of hope. There is, among Lebanese or Syrian, among Kurd, Arab, Muslim, Christian, there is less hope. And so the automatic response from a young, strong, courageous person is not, I will stay here and make this work. It is, how do I leave? How do I get out? Entonces, a él asocia mucho, ¿no? Cuando te escucha hablar de Centroamérica, que la realidad de las personas, una persona fuerte, con capacidad, ¿no? Ya no es una cuestión de cómo hago para hacer que la vida aquí pueda llevar a cabo mi vida aquí, ¿no? Sino es una cuestión de cómo emprendo mi proyecto migratorio, ¿no? So we see the stories very similar in Central America, but also very similar in Ecuador. In the last month, there have been two very public, there have been many boats will leave from Lebanon to try to go to Europe. Entonces se conectan mucho, ¿no? Las historias de Ecuador, de América Central, ¿no? En las últimas semanas ha habido historias de dos barcos saliendo del Líbano